Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es el Evangelio es Cristo. El texto bíblico se halla en la carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 y 7. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo, en esta carta de Gálatas, está expresando su asombro. Dice: estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto los creyentes de esta iglesia hayan abandonado o se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El problema de los Gálatas es que habían abandonado la gracia de Cristo. Así como el problema de los corintios estaba dentro de la iglesia, problemas que ellos mismos los habían causado, el problema de los creyentes de Gálatas no era causado por ellos mismos, sino que se habían introducido falsos maestros que estaban enseñando grandes errores. Estaban tratando de hacer que los creyentes vuelvan a las prácticas judaizantes, a la circuncisión, a guardar el día de reposo, a abstenerse de ciertos alimentos. Todo esto estaba distorsionando del Evangelio, el mensaje de la gracia de Dios. Entonces Pablo se sorprende que esta iglesia haya abandonado la gracia y se haya vuelto a las prácticas judaizantes. Y les dice que me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, como dice el versículo 7, dice: no que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Habían estos maestros que querían pervertir el evangelio, pero tenemos que entender que el evangelio no puede ser interpretado, porque el evangelio no es un mensaje. El evangelio no es un mensaje de algo. El evangelio es una persona. No es algo, es alguien. Y ese alguien es la persona misma de Cristo. El problema está en que muchos están viendo el evangelio como algo. Y el evangelio no se trata de algo grande que viene para ti, sino que el evangelio se trata de alguien que ya vino y su nombre es Jesucristo. El evangelio no se trata de moralidad. El evangelio no tiene que ver con vivir correctamente, con hacer lo correcto. De eso no se trata el evangelio. Y muchos han llevado al evangelio a ver de esa manera. Dicen: mi vida ha cambiado, soy nueva persona. Cuando el evangelio no se trata de ti, el evangelio se trata únicamente del Señor Jesucristo. Y claro, porque en las cartas de Pablo vemos que él mismo cita en Gálatas 2:20 y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo está hablando de una crucifixión, está hablando de una muerte, pero ¿una muerte de quién? Es la muerte de tu yo, de tu persona, es la muerte de tu personalidad. No es como lo estábamos viendo. Nosotros tenemos que pasar por la cruz. Sí, en la cruz hemos muerto. Todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, ya hemos muerto. No es que nosotros pasamos. Antes de Cristo muere ese hombre y después de Cristo sigue ese hombre.
El hombre nuevo después de Cristo es Cristo mismo, no eres tú. Por eso es que Pablo dice, vestíos del nuevo hombre, creado en justicia y en santidad de la verdad. Efesios 4:24. Pero en la carta de Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo. Habla de estar vestidos del Señor Jesucristo. O sea, ese nuevo hombre es el Señor Jesucristo. Ese nuevo hombre es la misma persona de Cristo. O sea, ya no eres tú. Y también lo cita la carta de Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. No se trata de ti, porque hemos muerto. Todo el Evangelio termina con nuestra vida, para que Cristo sea nuestra vida. Una vez más lo voy a citar, dice, todo el Evangelio termina con nuestra vida para que Cristo sea nuestra vida. Ya no eres tú, ahora se trata de Él. La única manera de que podamos nosotros ver o entender el Evangelio tiene que ser a través de una nueva naturaleza. De una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza es Cristo. Si tú no tienes esa nueva naturaleza, no vas a poder entender, ver, comprender el Evangelio. Esto es lo que estaba pasando con los hermanos de Gálatas. Claro, ellos habían comenzado por el Espíritu, pero vais a acabar nuevamente en la carne. El problema es que los falsos maestros estaban enseñando las prácticas judaizantes. Estaban diciendo que tenían que ellos evaluar su desempeño, evaluar sus acciones, de manera de que esto sea aceptado por Dios, cuando esto no es así. Dios no está evaluando tu desempeño. Dios no está viendo si tú eres obediente o si eres fiel, porque no lo podría ser. Y no lo podría ser porque esto no se trata de tus habilidades, de tu capacidad, de tu intelecto. No, el Evangelio se trata únicamente del Señor Jesucristo. La centralidad del Evangelio está en la misma persona de Cristo, no está en el hombre. Y nosotros no lo vamos a entender esto, no lo vamos a comprender hasta que no nos sea impartida esa nueva naturaleza. Esto es un asunto del espíritu. La única manera de comprender el Evangelio es cuando lo vemos con los ojos del espíritu, en la naturaleza correcta, la naturaleza de Cristo. Cuando nosotros recibimos esa impartición de esa nueva naturaleza, recién vamos a entender el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo, un hombre muy instruido en la ley, un hombre que enseñaba acerca de la ley, enseñaba acerca de Dios, pero su entendimiento no tenía la revelación de Cristo? Él no entendía el Evangelio. El Evangelio estaba frente a él, pero él no lo entendía. Cuando Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo, porque de otra manera no vas a poder entrar y ver el reino de Dios. Y él dijo, ¿es que acaso tengo que volver al vientre de mi madre y nacer por segunda vez? Y claro que no estaba entendiendo, no lo estaba viendo, no lo estaba comprendiendo. ¿Y por qué no lo estaba comprendiendo? Porque él no había nacido de nuevo. Aún a pesar de que este hombre hablaba acerca de Dios, pero no entendía, no comprendía la realidad del Evangelio. El Evangelio estaba frente a él. El Evangelio estaba mostrándose, pero él todavía no tenía una revelación clara del Evangelio. ¿Y por qué? Porque él no había tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Su entendimiento estaba sin luz. Por eso es que Pablo dice, en 2 de Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. O sea, el entendimiento de las personas, había torpeza en sus sentidos, falta de luz y conocimiento, había una ceguera de mente. Esto es lo que había en los hombres.
su entendimiento estaba embotado. Pero dice, este entendimiento embotado es solamente quitado por Cristo. En el mismo 2 Corintios 3:14 dice, el cual es quitado por Cristo. Hay un velo puesto en la mente, en el corazón de estas personas, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 2 Corintios 3:16. Pablo también hace mención de que el Dios de este siglo, refiriéndose al diablo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. O sea, ellos no pueden ver el Evangelio por lo mismo de que están cegados. Su entendimiento está embotado, hay poca luz, no pueden ver. Y esto no se trata de ser sinceros delante de Dios, sino que recibas el conocimiento de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Y esto es tarea de toda una vida. Jesús mencionó ahí en los evangelios, dijo, la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. Es la palabra la que trae vida a nosotros. Jesús también dijo, yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Si tenemos la palabra vamos a tener la luz. Va a venir luz a nuestro entendimiento, luz a nuestra mente. Y vamos a poder recién ser guiados por el Espíritu de Dios. Jesús dijo, mas cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:27. Mire que Jesús mismo está hablando de que es el Espíritu Santo el que va a dar testimonio acerca de él. Nosotros tenemos ya la palabra de Cristo. A través de las Escrituras podemos ver en el Nuevo Pacto toda la palabra de Cristo. Pero mientras no tengas la palabra de Cristo morando en tu corazón, eso va a ser siempre un estorbo a la acción del Espíritu de Dios, para que Él no pueda guiar tu vida. Pero si tú tienes la palabra de Cristo, ten la seguridad de que vas a permitir que el Espíritu Santo empiece a guiar tu vida, empiece a darte dirección. Por eso es importante tener la palabra de Cristo. Si ahora tenemos un conocimiento escaso de la palabra, es porque no estamos recibiendo esta palabra. Y claro que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. El hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, así lo designa la Escritura, este hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Claro, no las puede entender, no las puede comprender, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tienes que venir a la cruz. Y en la cruz recién se te va a impartir la nueva naturaleza, la vida misma de Cristo. Y también tenemos que ser colocados en Cristo. Y cuando somos colocados en Cristo recién vamos a poder también ver, entender. Pablo en la carta de 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Hemos sido ya colocados en el cuerpo de Cristo. Hemos sido puestos ahí en el cuerpo de Cristo, pero no por nuestros méritos, nuestra capacidad, nuestra fidelidad y obediencia. Hemos sido colocados en el cuerpo mismo de Cristo desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Desde ese momento hemos sido colocados. Por un acto de su gracia hemos sido colocados en el mismo cuerpo de Cristo. Y Dios a partir de ese momento nos ve en su Hijo amado. Si Cristo es santo, tú eres santo. Si Cristo es fiel, tú eres fiel. Si Cristo es justo, tú eres justo. Todo lo que Cristo es,
somos nosotros. Por eso es que 1 Juan 4:17 dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pero nosotros no nos hicimos de esa santidad, de esa justicia, sino que esto es el resultado de que hemos sido colocados en Cristo Jesús. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, en Cristo hemos sido hechos sabiduría, justificación, santificación y redención, por lo mismo de que hemos sido colocados en Cristo. Nosotros no estamos fuera de Cristo, estamos en Él, y Dios nos ve a través de su Hijo amado, y Él no está viendo en nosotros mancha, defectos, debilidades. Él no está viendo pecado en nosotros, por lo mismo de que hemos sido colocados en el cuerpo mismo de su Hijo Jesucristo. Él no va a ver pecado en nosotros, pero nosotros pecamos, cierto, pero el pecar no te hace pecador. Tú has sido colocado en la misma persona de Cristo, y si tú pecas es porque tienes una identidad incorrecta. Solamente es eso, tienes una identidad incorrecta, todavía sigues pensando que eres pecador, y por lo mismo de que sigues pensando que eres pecador, pecas. Pero Dios ya te ha impartido una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza está inclinada a hacer lo bueno. Esta nueva naturaleza es la misma naturaleza de Cristo, pero a veces no se muestra en nuestra vida porque tenemos una identidad equivocada. Entonces tenemos que corregir esa identidad equivocada que tenemos. No somos pecadores. Dios no te ve como pecador, Él te ve como justo ante sus ojos. El Evangelio no se trata de nosotros, se trata de la misma persona de Cristo. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pablo estaba viendo en el Evangelio que es poder de Dios. Y en Corintios dice, Cristo, poder de Dios. El Evangelio está hablándonos de que Cristo es poder de Dios. Si tú tienes el Evangelio, tienes poder de Dios. Pablo está citando en Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, por fe y para fe. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. El verdadero Evangelio revela la justicia de Dios por la fe. Es decir, cómo Dios por un acto de su gracia te hace justo únicamente cuando pones tu fe en Jesucristo. Es ahí cuando Dios te hace justo. No estamos tratando de vivir correctamente o de hacer lo correcto. Pero eso no es el Evangelio, hemos dicho. El Evangelio nos revela la justicia de Dios por la fe. Es decir, cómo Dios te ha hecho justo únicamente en tu fe en Cristo Jesús. Eso es lo que habla el Evangelio. Eso es lo que revela el Evangelio, la justicia de Dios que nos ha sido impartida por un acto de su gracia. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, Dios nos impartió esa justicia de Él. Y todos los que no están anunciando que el Evangelio revela la justicia de Dios están desviados. No están entendiendo claramente lo que es el Evangelio. ¿Qué ha de revelarse en el Evangelio? Esto sería una buena pregunta. No nuestros pecados, sino la justicia de Dios. Nos preguntaríamos también si estamos oyendo una predicación que se centra en tus pecados o estamos oyendo una predicación que te muestra qué es la justicia de Dios mediante la fe en Cristo. Hay dos tipos de predicación, una que te muestra tu pecado, siempre te va a hablar de tu pecado, y hay otra que te habla de la justicia de Dios, que te muestra la justicia de Dios, pero mediante la fe en el Señor Jesucristo. Claro, hay una predicación que está hablando más
de los pecados del hombre, de vivir correctamente, de hacer lo correcto. Pero de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio no mejora tu vida. El Evangelio no te hace mejor. El Evangelio se trata únicamente de la persona de Cristo. Y justamente Pablo está anunciando aquí en esta carta de Romanos, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Es eso el Evangelio, hablándonos acerca de la justicia de Dios. Si se está hablando de mejorar tu conducta y no de la justicia de Dios, eso no es Evangelio. Si se está hablando de vivir para Dios y no te revela la justicia de Dios que se obtiene mediante la fe en Cristo, eso no es Evangelio. Ahora, esta justicia de Dios está en la misma persona de Cristo y nosotros hemos sido colocados en el mismo cuerpo de Cristo. Y Dios nos ve a partir de ese momento como justicia de Dios, la justicia de Cristo, que no nos ganamos nosotros por mérito. Esto vino por un acto de su gracia, por un acto del amor de Dios. En el mismo momento que reconocimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, Dios en ese mismo momento nos impartió su justicia. La única manera de comprender el Evangelio es cuando vemos a la persona de Cristo, vemos su obra, vemos lo que Él hizo, lo que Él ha provisto para nosotros, vemos a la misma persona de Jesús y nos vemos a nosotros en Él. Nos vemos colocados en la misma persona de Él y hemos sido colocados ahí para expresar la misma vida de Él. Eso es el Evangelio. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido conocer su palabra, conocer su Evangelio. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo venga a ti y tú ser colocado en Él, te voy a guiar en una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque he sido colocado en el cuerpo de Cristo. Gracias por tu amor, Señor, por mí. Gracias, amado Dios. He orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana para que puedas aprender la palabra de Cristo. Voy a orar también por los problemas de salud que puedas tener. Jesús en la cruz pagó un alto precio, no solamente para el perdón de nuestros pecados, sino para también impartirnos la sanidad. Ya Él te ha dado la sanidad, lo único que tienes que hacer es recibirla. Sí, la sanidad para ti. Voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener y tú solamente di: los recibo en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te pedimos, papá, por aquellos que tienen problemas de lupus, problemas en sus defensas, problemas de los triglicéridos, el colesterol, aumento de peso, problemas en la sangre, problemas en la piel, en la dermis, epidermis, problemas en sus funciones cerebrales, en los lóbulos occipital, temporal, parietal, frontal, de la visión, audición, del hígado, vesícula, páncreas, prostatitis, problemas en sus senos. En el nombre de Jesús te declaramos sana, te declaramos sano. Recibe ahora esa sanidad en tu cuerpo. Solamente tómalo por un acto de fe, y lo recibo ahora recibo la sanidad para mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Señor, te agradecemos una vez más por tu gracia abundante y por tu amor hacia nosotros. Hemos orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo la próxima semana.